Bueno, hablamos de mejorar la ventilación. Lo que tenemos que hacer es incrementar la tasa de aire fresco por persona y para esto tenemos dos posibilidades. Lógicamente, por una parte, incrementar el caudal de aire total que metemos en el edificio tanto como se pueda, pero sin cambiar la instalación, pues tenemos un límite. Y ese límite, pues puede llevarnos a situaciones en las que esa cantidad de aire por persona, pues se quede corto. Puede que estemos justo ahí al límite de lo que nos pide el RITE, por ejemplo, y a lo mejor ahí nos estamos quedando un poco cortos. ¿Cómo podemos incrementar? Pues opciones de tipo ajustar ventiladores, trabajar 100% en el exterior, incluso a lo mejor en algunas ocasiones aprovechar la ventilación natural. Esto con cuidado y teniendo conocimiento de que la calidad del aire exterior sea buena y ahora afortunadamente lo es. Y también condiciones termodinámicas, un exceso de calor en el exterior en los próximos meses, pues puede que la ventilación natural nos cree disconfort térmico. Pero a lo mejor es mejor eso que tener un espacio poco ventilado. Pero también tenemos la otra opción, que es establecer, conocer, medir el caudal de aire total que podemos introducir en el edificio y decir, bueno, ¿cuánto quiero yo? ¿Cuántos litros o metros cúbicos hora quiero por persona? X, pues fijo un aforo máximo. Y de esta manera puedo tener personas haciendo teletrabajo, puedo jugar con los horarios, que vengan unas personas de mañana, que vengan otras de tarde, en fin, se puede jugar de diferentes maneras entrando ya en cuestiones de gestión de la producción y gestión de los horarios de trabajo, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso es muy importante determinar el caudal de aire total que podemos introducir en el edificio. Eso es un trabajo que hay que hacer. ¿Qué tasa de aire fresco recomendamos? Bueno, nosotros pensamos que una opción bastante razonable y razonada es pensar en que si metemos un aire de calidad de grado hospitalario, un IDA 1, de acuerdo a la terminología del RITE, probablemente estamos incrementando suficientemente el nivel de dilución de la contaminación, porque en el ámbito hospitalario las tasas de ventilación, justamente una de sus misiones es minimizar las infecciones nosocomiales, que al fin y al cabo sería lo que se estaría produciendo en los edificios al transmitir los virus o las contaminaciones desde una persona para otra. En la práctica esto supone pues, pasar de 12,5 litros segundo persona, que teóricamente tendría un edificio que cumple RITE, hasta los 20 litros segundo persona, que sería IDA 1. Como digo, esto se puede conseguir por las vías de incremento de la tasa de aire exterior o del aforo. Pero, repito, es muy importante conocer la capacidad que tiene nuestro edificio de introducir aire exterior, maximizarla y a partir de ahí empezar a trabajar. También, dentro del concepto de mejora de la ventilación, un aspecto que podemos utilizar o una opción que podemos utilizar es incrementar los horarios de funcionamiento. Trabajar quizá un par de horas antes del momento de la entrada o incluso en épocas de mucho calor, cuando por la noche hace más fresco, si dejamos el equipo 24 horas funcionando, vamos a aprovechar la ventilación nocturna, todos los elementos van a estar frescos por la mañana y eso nos va a ayudar desde el punto de vista del confort térmico también. Y en cualquier caso, cuando los trabajadores, cuando los usuarios del edificio se van, ellos han estado durante todo el día respirando, tosiendo, etcétera, contaminando de alguna forma el ambiente y por lo tanto dejamos al menos una hora después de la salida el sistema de ventilación funcionando para diluir cualquier residuo que se pudiera quedar. Si no lo hacemos, todo aquello se depositará y estará contaminando, creando esos fómites que pueden contaminar al día siguiente a las personas. Si dejamos las partículas están durante varias horas en suspensión, pero si las retiramos del ambiente, pues mucho mejor, lógicamente. Las estamos echando al exterior y por lo tanto nos quitamos ese riesgo, ¿no? Y también importante tener cuidado con estos fenómenos de reentrada de los aires de extracción, que a veces si están demasiado cerca las extracciones de las tomas de aire exterior, pueden causarnos problemas. La mejora de la filtración también
hay algunos documentos y algunas opiniones que dicen que los virus no se pueden retener con filtros. Bueno, yo creo que no se pueden retener al 100%, como ninguna partícula, pero filtros de la calidad que nos piden ahora las nuevas normativas, filtros de clase F9, no son tan inútiles, vamos a decirlo así, frente a los virus, porque un virus, como hemos dicho antes, un SARS-CoV-2, que es el que ahora mismo nos ocupa, mide entre 60 y 140 nanómetros, es decir, un promedio de 0,1 micras. Bueno, 0,1 micras, esto es una curva real de un filtro F7 y una curva real de un filtro F9, una curva de eficacia en función del tamaño de las partículas, y el filtro F9 va a ser capaz de retener el 70% de las partículas de 0,1 micras. No es desdeñable, nos quita una grandísima cantidad de virus. Y un filtro F7 es capaz de retener hasta el 50%. ¿De acuerdo? Entonces, no menospreciemos o no infravaloremos la capacidad que tienen los filtros de retener incluso este tipo de partículas. Pero además, y sobre todo, los virus en realidad nunca van a salir solos, muy raramente, ¿no? Lo normal es que salgan en gotas, esas droplets o microgotas, gotas de líquido, gotas de saliva, de mucosidades, de fluidos corporales, de diferentes tamaños. Ya los hemos visto antes, iban desde 0,3 hasta 15, 20 micras. Y estas gotas, en cuanto salen al ambiente, en función de la humedad del ambiente, se van a ir evaporando rápidamente, convirtiéndose finalmente en el núcleo sólido. Todo lo sólido, todo lo no evaporable, se concentra y se queda como una partícula sólida, ahora ya mucho más pequeña, 1,5 micras, y se queda en suspensión. Esto no es un virus. Aquí habrá un virus, un trocito de cualquier otro elemento. Cuando estamos respirando, estamos también introduciendo en nuestro cuerpo diferentes tipos de cosas, polen, partículas de sílice, arcilla, fibras, de todo. Y esto es lo que echamos cuando estornudamos, ¿no? Mezclado con nuestros propios fluidos corporales, y al evaporarse se nos queda este aglomerado que puede tener, esto es un ejemplo, ¿no? Puede evaporarse hasta un 30%, con lo cual se nos puede pasar de 5 micras hasta 1,5 micras. 1,5 micras, un F9 prácticamente se las va a retener todas. Entonces, los filtros son un elemento importante que nos puede ayudar, y mucho. No consideremos que es inútil, ¿no? Aplicando esos porcentajes de retención de los filtros a la masa de partículas que se emite en el estornudo, pues fijémonos que si fuésemos capaces de coger toda esa masa del estornudo y pasarla a través de un filtro, el cual no es tan fácil, antes se van a depositar en las mesas y en todos los sitios a nuestro alrededor, pero si fuésemos capaces, podríamos conseguir una gran rebaja, una gran disminución de la contaminación en el ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, son técnicas, son métodos que también los podemos utilizar en la medida de lo que necesitemos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que disponer, por lo tanto, filtros como mínimo de clase F9 sería una opción interesante. Los vamos a ubicar en las unidades de tratamiento de aire. De esta manera, si tenemos aire recirculado y no podemos prescindir de él, podremos seguir utilizándolo, aunque se recomienda trabajar 100% aire exterior siempre que se pueda, pero si es imposible por cuestiones térmicas o cualquier otra razón, al menos que tengamos algún tipo de filtración de la mejor calidad posible. Y en todo caso, también vamos a ser capaces de mejorar la calidad del aire exterior. Hay varios estudios de la Universidad de Harvard que han relacionado las mayores tasas de infección con zonas con mayor contaminación. Es decir, hay un efecto sinérgico entre la contaminación y la infección por el virus. Por lo tanto, todo lo que sea
rebajar la contaminación del aire, también nos va a ayudar a minimizar la posibilidad de contagio. Mucho cuidado también, claro, aquí vemos un ejemplo, si tenemos una instalación diseñada para un filtro de clase G4, obviamente si le metemos un filtro de clase F7 o F9 con una mayor caída de presión, vamos a cambiar el punto de funcionamiento del sistema y podremos perder, pues en este caso pasamos casi desde de 20.000 metros cúbicos a menos de 18.000. Estamos perdiendo 2.000 metros cúbicos a la hora, con lo cual estamos disminuyendo la ventilación. Por lo tanto, si lo hacemos, tendremos que jugar también con las poleas o otras opciones, como es poner filtros de alta calidad, pero que no tengan una caída de presión excesiva, ¿no? Como, por ejemplo, filtros de polarización activa, que tienen una caída de presión baja, pero que sí que nos permiten alcanzar niveles de eficacia cercanos a F9. La otra opción para incrementar o mejorar la posibilidad de que las masas de microgotas que exhalamos o que expelemos cuando tosemos, estornudamos y que las podamos llevar a un filtro es acercar el filtro al punto donde tosemos, ¿no? ¿Y esto cómo puede ser? Pues mediante unidades de tipo purificadores de pared o purificadores locales, digamos, al lado de donde están las personas. Esto que os muestro aquí es un ejemplo. En septiembre estuve en Corea dando unas charlas sobre calidad del aire en el interior y me llamó la atención que en el Palacio de Congresos tenían estos purificadores ubicados en diferentes zonas, ¿no? Bueno, ellos tienen una conciencia muy clara de la importancia de la calidad del aire en interiores. Recuerdo que Corea es uno de los países que ha controlado con mayor eficacia las infecciones por este virus, ¿no? No quiero decir, obviamente, que sea por esto, pero sí que nos está demostrando que es un pueblo con una sensibilidad especial para este tema y bueno, pues son cosas que probablemente nosotros deberemos aprender y en un futuro tendremos que pensar en todo este tipo de medidas que al fin y al cabo son siempre mejoras, ¿no? Todo lo que sea retirar contaminación del ambiente, obviamente, pues va a redundar en una mayor salud de todo el mundo, ¿no? Puede haber estas que se ven, que están puestas a nivel de calle, o sea, a nivel del usuario, estas que os muestro aquí, o instalaciones de este tipo, como la ventilación por SIAP, que dispone de diferentes tipos de filtración, incluso filtros de clase EPA, y que se pueden colocar en falsos techos o instalaciones similares. También se les pueden incorporar sistemas de radiación ultravioleta, que puede ser simplemente radiación ultravioleta, lámparas irradiando, que bueno, su capacidad de tratar el aire, digamos, es más limitada porque el tiempo de residencia puede ser corto, pero si lo complementamos también con fotocatálisis, pues sí que generamos grupos oxidrilos, grupos oxidantes que van a acompañar a la corriente de aire durante más tiempo y por lo tanto pueden incrementar la capacidad oxidativa y por lo tanto la capacidad de destruir microorganismos en suspensión en el aire. Son técnicas de apoyo. Aquí vemos cómo funciona, pues es radiación sobre un núcleo de dióxido de titanio que excita el oxígeno y genera todos estos grupos oxidantes que van a ser capaces de destruir diferentes tipos de bacterias, virus, etcétera, ¿no? La radiación ultravioleta lo que hace es incidir sobre el núcleo, sobre el ADN de los microorganismos más grandes, bacterias, hongos, etcétera, o el ARN en el caso de los virus, y al romper, digamos, las cadenas, les impide que se desarrollen, que se multipliquen y, por lo tanto, de alguna forma inactivamos el efecto. ASRAE, por ejemplo, en algunos de sus documentos, pues también recomienda, fundamentalmente, por el efecto que tiene sobre las superficies y muy en concreto sobre las baterías de intercambio térmico, que son elementos donde se produce constantemente una condensación. Ahí se pueden producir biocapas, se pueden depositar gran número de microorganismos y, por lo tanto, crear problemas de calidad de aire. Entonces, son medidas de apoyo interesantes.
La vía de transmisión por gotas pequeñas también se puede, de alguna forma, controlar o minimizar si controlamos algunos aspectos de tipo termohigrométrico. Por ejemplo, mantener la humedad entre 40 y 60% sería una cifra bastante razonable por varias razones. Pensemos que la humedad ambiental, cuando es baja, va a provocar el resecamiento de la mucosa. Vamos a perder la mucosa, que es nuestra protección de las vías respiratorias. Cuando respiramos, todo aquello sólido que hay en el ambiente en parte se pega en nuestras mucosas y desde allí lo deglutimos y lo sacamos un poco de la penetración hasta los pulmones, que es más peligrosa, ¿no? Por una parte. Y por otra, el SARS, en este caso, es más estable con humedades bajas. Por lo tanto, cuando se combinan estos dos factores, pensemos que, por ejemplo, residencias de ancianos en las que ha habido unas tasas de infecciones muy altas, pues muy a menudo, desgraciadamente, solo disponen de radiadores. En época de frío, lo que hacen es, con los radiadores, calentar el aire, resecar el ambiente, pues ahí creamos un entorno muy favorable a las infecciones. Tendremos que pensar en todo esto. Y ahora nos han saltado estas situaciones tan especiales y tan anómalas que nos obligarán a repensar muchas cosas en el futuro, ¿no? Y por otra parte también, los núcleos de gotas que generamos, esos núcleos que salen con 5 micras, cuando la humedad relativa es muy baja, se van a secar muy rápidamente y nos van a dejar esos núcleos de gotas de 1 a 1,5 micras, núcleos mucho más pequeños, que si la partícula de 5 micras está varias horas, 12 horas, la de 1 micra se va a tirar probablemente 40 horas en suspensión, con lo cual incrementamos la capacidad, digamos, o la infectividad de ese ambiente indirectamente, ¿no? Por lo tanto, son elementos a tener en cuenta. Todos estos elementos son, digámoslo así, acumulativos. No quiere decir que porque uno de ellos lo controlemos, no quiere decir que porque tengamos la humedad relativa en 50%, pues ya estamos libres de todo, obviamente. No. Es lo mismo que decía de las distancias. Tenemos que jugar con distancias, con ventilación, con control de condiciones termohigrométricas, etc. Tenemos que intentar ponerle todos los palos en la rueda que podamos al virus para evitar que nos afecte negativamente. Por eso, y sobre todo teniendo en cuenta que muchas de estas no son acciones excesivamente complejas, yo creo que las tenemos que tener en consideración. Aquí vemos el gráfico de Sterling que nos muestra gráficamente, valga la redundancia, lo que estaba comentando, ¿no? Los virus tienden a crecer y a sobrevivir en humedades extremas muy altas o muy bajas. Cada tipo de virus pues tiene un hábitat más favorable. El SARS está mejor por aquí, en el ambiente seco, y las infecciones respiratorias igual. Lógicamente se incrementan cuando la humedad relativa baja por esa desprotección por pérdida de mucosa que ya he comentado anteriormente. Pensemos, como decía antes, que aumentar la ventilación es muy importante. Y si esto se ha de hacer a costa de perder algo de confort termohigrométrico, pues yo, desde mi punto de vista, lo recomendaría. Siempre también comunicando a los usuarios y sin llegar a temperaturas a lo mejor muy extremas, ¿no? A lo mejor la gente a 28 o 30 grados pues ya puede tener dificultades para trabajar y quizá no es muy adecuado. Pero buscar un punto de equilibrio en el que incrementemos la ventilación todo lo posible, aunque eso suponga una ligera merma en el confort termohigrométrico. Otro elemento a contemplar es la recuperación de calor. Los recuperadores de calor, sobre todo los de rueda entálpica, pues si en el aire de extracción estamos transportando algún tipo de elemento contaminante, se puede depositar en las ruedas y lo podemos estar introduciendo de vuelta en la corriente de entrada. No es algo que vaya a ser extremadamente relevante, ¿no? Pero bueno, todo esto son, como decía antes, acciones consecutivas que todas ellas al final pueden ayudarnos. Los recuperadores de flujos
cruzados, pues el riesgo es todavía menor, porque al fin y al cabo las corrientes de aire a priori no se tienen por qué cruzar. Pero, bueno, si la estanquidad no es perfecta o con puertas de retorno que no cierran muy bien, bueno, pues todo este tipo de elementos de las UTAs los podemos pensar, podemos sellar bien la compuerta de retorno, podemos o bypassear si fuese necesario, por ejemplo, el sistema de recuperación de flujos cruzados, echar directamente a la calle, en fin, perderíamos un poco de energía, pero ganamos en higiene, ¿de acuerdo? Al menos durante este plazo de varios meses en las próximas etapas en las que puede que, repito, personas potencialmente infectivas pudieran estar entrando en los edificios. Los recuperadores de doble batería, por supuesto, son seguros porque el aire no se mezcla en absoluto, estos se pueden seguir usando sin ningún tipo de limitación. Unidades fan coil, bueno, estas recirculan el aire constantemente. Lógicamente, pueden llegar a contaminarse con los virus que pudiera haber en el ambiente. Afortunadamente, allí no van a proliferar, no se van a amplificar porque no es un huésped viable para el virus, lógicamente. Y de nuevo aquí topamos con el tema del confort térmico. Si los apagamos, pues a lo mejor no somos capaces de dar un mínimo de refrigeración. Entonces, pues quizá aquí lo que puede parecer más lógico es mantenerlos limpios, a lo mejor una limpieza y desinfección con la máxima periodicidad que se pueda. Se pueden instalar lámparas ultravioleta en su interior, que también nos van a ayudar de alguna manera, protegiendo frente a los microorganismos, o incluso aplicarles algún tipo de protección antimicrobiana. Tenemos un ejemplo de unidad fan coil con radiación ultravioleta en su interior. Otras cuestiones relacionadas con la higiene. La higiene, nosotros siempre, lógicamente, recomendamos que los sistemas de climatización estén limpios para evitar que se conviertan en focos de contaminación. Ya al margen un poco de la situación actual del virus, etcétera. La higiene es un requisito, es un sí o sí de los sistemas de climatización para que estos no generen problemas de calidad de aire, olores, etcétera, ¿no? Por lo tanto, después de este tiempo en el que los edificios han estado parados, yo lo que recomendaría es que antes de volver a ocuparlos, como medida de prevención, pues que se limpien, se desinfecten, que se pongan filtros nuevos y que, digamos, hagamos un reseteo completo. Hay que hacerlo periódicamente, por lo tanto, pues bueno, hagámoslo ahora, no va a ser ninguna cuestión dañina, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, ¿no? Y los conductos, pues bueno, los conductos tienen que cumplir con los requisitos de la norma. No hay que hacer nada específico ahora mismo por el tema del COVID, porque los conductos tampoco son elementos amplificadores ni nada por el estilo, pero se tienen que mantener limpios, como pide la norma 100.012, que además es obligatoria según el RIC. Por lo tanto, ahí no hay mucho más que decir. Otro elemento muy importante también y que puede adquirir mucha relevancia en los próximos meses también es disponer de sistemas de monitorización de la calidad del aire, saber en todo momento que la ventilación está funcionando correctamente, que las partículas están siendo controladas también correctamente. Y dado que vamos a estar introduciendo un nivel de desinfección mayor al normal, pues tampoco sería nada desdeñable el disponer de sistemas de control de compuestos volátiles orgánicos en el ambiente. Por lo tanto, bueno, son sistemas de monitorización que pueden quedar ya como un valor añadido de los edificios y que ahora en este momento pueden tener esa importancia a la hora de controlar todavía más la posibilidad de transmisión. La vía de contacto directo a través de los fómites de esas superficies contaminadas tiene también dos enfoques o dos patas, vamos a llamarlo, ¿no? Hay una que es la higiene personal, que no vamos a entrar en ella, lógicamente, que es lavado de manos,
uso de hidrogeles, etcétera, etcétera, que ya hemos oído hablar. Y la otra es la higiene y desinfección de las superficies en contacto con los usuarios del edificio. Gente estornuda, las partículas se depositan y contaminan todo aquello que nos rodea. Aquí vemos un vídeo, voy a abrirlo directamente, que lo tenía ya. Perdón, pues lo sacamos de aquí, perdón. Tengo aquí el link, tarda un poquito, pero enseguida lo vemos. Está aquí, perdón. Sí. Bueno, pero sí que nos está diciendo cómo es esa posible transmisión de estos cómics, ¿no? de esas superficies contaminadas. Como viendo esa posible contaminación a través de los objetos, de los elementos de las superficies de alto contacto, alimentos, de revista. Bueno, digo, curioso, muy explicativo de cómo se puede producir esta transmisión, ese contacto directo, ¿no? Lógicamente, si estas personas se lavan las manos, pues rompen esa cadena. Pero además de eso, sí, vuelvo aquí. Además de eso, pues podemos también trabajar con la higiene y la desinfección de las superficies. Vamos a tener dos tipos de higiene y desinfección. Una de ellas, que sería la aplicación directa, que es la que recomiendan como algo más normal muchas de las diferentes organizaciones que hablan sobre este tema, ¿no? Yo creo que si esto lo hacemos muy bien, probablemente en una gran mayoría de los casos va a ser suficiente, ¿no? Es lo que es la limpieza directa de todas las superficies de alto contacto. Sería muy interesante hacer, los anglosajones lo están haciendo ahora, ellos lo llaman un risk assessment. Se refiere a hacer una revisión o un análisis, pensar cómo se mueven las personas en los edificios y ver hacer una especie de código de semáforo, es decir, pues como se veía en el vídeo, la botonera de los ascensores, nivel rojo, a lo mejor las manillas de las puertas, nivel rojo, y a partir de ahí vamos viendo cosas, respaldos y apoyos de sillas, a lo mejor le damos un nivel naranja, teléfono un nivel rojo, mandos de termostatos un nivel casi verde, porque no se tocan tanto, pero se hace como una especie de análisis de la frecuencia de contacto y en base a eso podemos diseñar unos protocolos de limpieza y desinfección con mayor o menor periodicidad. Puede que haya elementos como las botoneras de los ascensores que sea interesante limpiarlos pues varias veces al día, ¿no? Y hay otros como los termostatos que ponemos ahí que con una vez pues es suficiente, pero sí es interesante el diseñar esa estrategia, ¿no? O, por ejemplo, en las mesas de trabajo se estaba planteando el poner una serie de el típico papel que se utiliza, que lo puedes usar para tomar notas, un papel grande, una especie de cuaderno, que lo dejas durante el día y el trabajador, cuando termina su trabajo, lo levanta y lo quita. De alguna forma estamos retirando la posible contaminación que hubiéramos depositado allí. Esto pues, puede ser interesante en un puesto de trabajo que se utilice mañana y tarde por diferentes personas, etc. Bueno, hay toda una serie de actividades, ¿no? Pero una de ellas, muy importante, pues es la limpieza y la desinfección. ¿Qué es lo que Ambisalud puede hacer en este campo? Nosotros no hacemos limpiezas, no hacemos desinfecciones, lo único que hacemos es ayudar a hacer un control de calidad. Aquí hablo de lo que he comentado anteriormente, lo del Risk Assessment, podemos ayudar a desarrollar ese Risk Assessment y también el control de calidad de los trabajos de limpieza y desinfección. Lo hacemos de una forma muy sencilla, se ponen unas manchas
que son solo visibles con una luz ultravioleta, con una linterna ultravioleta. Esta manilla está manchada, aquí con la luz ultravioleta se ve, el simple hecho de pasar el paño ya es suficiente y es una garantía de que esta manilla se ha limpiado y desinfectado. Estamos haciendo unos cuantos de estos trabajos y nos encontramos pues niveles de desinfección desde un 30% hasta niveles de desinfección de un 90%. ¿De qué depende? Pues depende de... tenemos que tener presente que ahora hay mucho volumen de trabajo de este tipo concreto de actividad. Se está haciendo mucha limpieza y mucha desinfección, por lo tanto, las empresas pues hacen lo que pueden y a veces no tienen suficiente personal, no tienen suficientes horas y pues se hace lo que se puede. Y como digo, lo que es importante es que si lo hacemos, lo hagamos bien y que lo controlemos. De alguna forma que tengamos un control de calidad de que ese trabajo se ha hecho bien, porque si no, estamos teniendo una falsa seguridad. Hemos encargado a alguien que ha limpiado, cruzamos los dedos y decimos, bueno, pues ya está. Pues bueno, nuestra experiencia nos dice que a veces se hace bastante bien y otras veces no tan bien. Más del 90% no hemos encontrado nunca. Eso ya es un nivel altísimo y aún así nos queda un 10%, ¿no? Y la otra opción es la aplicación indirecta. Bueno, esto se puede utilizar quizá en entornos no demasiado grandes, sería meter unos nebulizadores que sueltan el desinfectante que lo va a empapar todo y de alguna forma vamos a ser capaces de llegar incluso a los sitios más recónditos. Bueno, pues es una opción también. También podemos hacer algún tipo de control de calidad, también en las limpiezas manuales también hacemos el control de calidad de indicadores microbianos. Desgraciadamente no podemos hacer el control del virus en sí porque toda la capacidad del laboratorio ahora mismo está, digámoslo así, por orden gubernamental, está destinada a los controles clínicos, a los ensayos clínicos a través del PCR y por lo tanto no podemos hacer control del virus, pero se pueden hacer control de otros indicadores, de aerobios en general, de hongos. Si estamos siendo capaces de retirar las bacterias, los hongos, pues los virus, en la inmensa mayoría de los casos, van a ir por el mismo camino, ¿no? El mismo efecto que tiene el biocida sobre la pared bacteriana lo tiene sobre la pared del virus y por lo tanto vamos a ser capaces de destruirlo igualmente. Los productos que se utilicen deberán ser productos registrados en el Ministerio de Sanidad. Todos los productos tienen un código. Dentro de ese código, que son una serie de números, tiene que encontrarse el código 90, que es el específico de biocida. Biocidas, en realidad no hace falta un biocida especialmente sofisticado, con hipoclorito sódico con una concentración de 1000 ppm o de 500 ppm para las superficies de uso más común, es perfectamente suficiente. Para todo lo que son equipos electrónicos, con etanol o otro tipo de alcohol como el isopropanol, concentraciones de un mínimo del 70%, pues es más que suficiente. Y lo interesante para equipos electrónicos es que no les daña. O también el peróxido de hidrógeno es un tipo de agente que se puede utilizar, que tiene unos niveles de toxicidad bastante bajos, ¿no? Tenemos que pensar que el biocida que se utilice efectivamente sea útil contra el virus, que lo mate, que lo inactive, pero que obviamente no nos meta otro problema de toxicidad ambiental, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay también, últimamente se está hablando mucho de la desinfección por ozono. La desinfección por ozono, el ozono en sí es un buen desinfectante, pero no hay que hacerlo muy bien. Hay que alcanzar una concentración elevada, entre 2,5 y 5 ppm. Estas concentraciones son ya muy agresivas para el ser humano. Si por cualquier circunstancia alcanzamos los 9 ppm y alguien accidentalmente respira ese ozono con esa concentración, le puede causar un edema pulmonar de forma instantánea. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Pensemos que los valores límite ambientales están en estos entornos, 0,05, 0,2, y el valor que decimos requerido para la desinfección de superficies anda entre 2,5 y 5 ppm. Por lo tanto, bueno, no digo que no se pueda usar, pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Primero, asegurar que se alcanzan concentraciones elevadas, y para eso hacen falta muchas veces máquinas de gran potencia, y luego con muchísimo control, que no haya un vigilante que está pasando al lado de la sala que se está tratando y que a través del falso techo se pase el ozono o cualquier circunstancia de este tipo. Muchísimo cuidado con el uso del ozono, ¿de acuerdo? ¿Qué planteamos entonces como acciones concretas que probablemente pues, se deberían empezar a plantear ya, ahora que tenemos todavía un tiempo de plazo de probablemente 1 o 2 meses, o bueno, esperemos que sea solo 1, hasta que los edificios se puedan volver a empezar a ocupar, ¿no? Bueno, pues como decía al principio, muy importante saber la cantidad de aire que somos capaces de introducir en nuestro edificio. De esta manera podremos establecer algún tipo de política de funcionamiento de los sistemas para renovar el aire tanto como sea posible. Y si aún así nos quedamos cortos, establecer algún tipo de política de aforo máximo. Si nos fijamos esos 20 litros segundo persona, pues sepamos cuánto podemos meter y multipliquemos para saber cuál es nuestro aforo máximo. Tener las instalaciones, como decía anteriormente, reseteadas, limpias, en buenas condiciones, buenos filtros nuevos, etcétera, además nos puede servir para cumplir el requisito de revisión de la norma UNE 100.012 que el RITE nos pide que lo hagamos, ¿no? Y luego, instalar sistemas de monitorización de calidad de aire en continuo también sería un gran apoyo para confirmar que la ventilación está trabajando correctamente todo el tiempo. Y por último, el control de la higiene de superficies. Primero, hacer un análisis y evaluación de superficies de alto riesgo, ese risk assessment, establecer los protocolos de limpieza, periodicidades, tiempos, etcétera, y luego hacer alguna auditoría de limpieza, que se puede hacer alguna programada, y es importante que incluso la empresa de limpieza lo sepa, que se va a hacer, y luego algunas, digámoslo así, sin previo aviso durante todo este tiempo que transcurra el periodo crítico hasta que la situación se normalice completamente. Esta sería nuestra propuesta para poner en marcha, digamos, los edificios con las máximas garantías, y que los usuarios, pensemos que el usuario cuando vuelva va a necesitar tranquilidad, va a necesitar seguridad, va a necesitar estar en su puesto de trabajo y saber o pensar que las instalaciones están trabajando correctamente, que todo aquello que le rodea está limpio, desinfectado, etcétera. Tener una cierta sensación o garantía de tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues para poder ofrecer eso es importante el tener algún tipo de actuación concreta, como las que hemos visto, incluso algún tipo de certificación o algo de esta naturaleza que se pudiera aportar. Bueno, y os muestro lo que comentaba del RITE y nada más por mi parte. Muchas gracias por su atención.